Las Tres Marías, capítulo 2, parte 3. El jabón de lavar, la lana para tejer y el jarabe para fortalecer los pulmones eran distribuidos gratuitamente porque Trueba no quería a su alrededor gente sucia, con frío o enferma. Un día leyó en la enciclopedia las ventajas de una dieta equilibrada y comenzó su manía de las vitaminas, que había que durarle por el resto de la vida. Sufría rabietas cada vez que comprobaba que los campesinos daban a los niños solo el pan y alimentaban a los cerdos con leche y los huevos. Empezó a hacer reuniones obligatorias en la escuela para hablarles de las vitaminas y de paso informarlos sobre las noticias que conseguía captar mediante los escarceos con la radio a galena. Pronto se aburrió de perseguir la onda con el alambre y encargó a la capital una radio transoceánica provista de 2 enormes baterías. Con ella podía captar algunos mensajes coherentes. En medio de un ensordecedor barullo de sonidos de ultramar. Así se enteró de la guerra de Europa y siguió los avances de las tropas en un mapa que colgó con el pizarrón de la escuela y que iba marcando con alfileres. Los campesinos lo observaban estupefactos, sin comprender ni remotamente el propósito de clavar un alfiler en el color azul y al día siguiente correrlo al color verde. No podían imaginar el mundo del tamaño de un papel suspendido en el pizarrón, ni a los ejércitos reducidos a la cabeza de un alfiler. En realidad, la guerra, los inventos de la ciencia, el progreso de la industria, el precio del oro y las extravagancias de la moda los tenían sin cuidado. Eran cuernos de hadas que en nada modificaban la estrechez de su existencia. Para aquel impávido auditorio, las noticias de la radio eran lejanas y ajenas, y el aparato se desprestigió rápidamente cuando fue evidente que no podía pronosticar el estado del tiempo. El único que demostraba interés por los mensajes venidos del aire era Pedro II García. Esteban Trueba compartió con él muchas horas, primero junto a la radio a galena y después con la de batería, esperando el milagro de una voz anónima y remota que los pusiera en contacto con la civilización. Esto, sin embargo, no consiguió acercarlos. Trueba sabía que ese ruido campesino era más inteligente que los demás. Era el único que sabía leer y era capaz de mantener una conversación de más de 3 frases. Era lo más parecido a un amigo que tenía en 100 kilómetros a la redonda, pero su monumental orgullo le impedía reconocerle ninguna virtud, excepto aquellas propias de su condición de buen peón de campo. Tampoco era partidario de las familiaridades con los subalternos. Por su parte, Pedro II lo odiaba, aunque jamás había puesto nombre a ese sentimiento tormentoso que le abrasaba el alma y lo llenaba de confusión. Era una mezcla de miedo y de rencorosa admiración. Presentía que nunca se atrevería a hacerle frente, porque era el patrón. Tendría que soportar sus rabietas, sus órdenes desconsideradas y su prepotencia durante el resto de su vida. En los años en que las Tres Marías estuvo abandonada, él había asumido en forma natural
el mando de la pequeña tribu que sobrevivió en esas tierras olvidadas. Se había acostumbrado a ser respetado, a mandar, a tomar decisiones y a no tener más que el cielo sobre su cabeza. La llegada del patrón le cambió la vida, pero no podía dejar de admitir que ahora vivían mejor, que no pasaban hambre y que estaban más protegidos y seguros. Algunas veces Trueba creyó verle en los ojos un destello asesino, pero nunca pudo reprocharle una insolencia. Pedro II obedecía sin chistar, trabajaba sin quejarse, era honesto y parecía leal. Si veía pasar a su hermana Pancha por el corredor de la casa patronal, con el vaivén pesado de la hembra satisfecha, agachaba la cabeza y callaba. Pancha García era joven y el patrón era fuerte. El resultado predecible de su alianza comenzó a notarse a los pocos meses. Las venas de las piernas de la muchacha aparecieron como lombrices en su piel morena. Se hizo más lento su gesto y lejana su mirada. Perdió interés en los retosos descarados de la cama de fierro forjado y rápidamente se le engrosó la cintura y se le cayeron los senos con el peso de una nueva vida que crecía en su interior. Esteban tardó bastante en darse cuenta por qué casi nunca la miraba y, pasado el entusiasmo del primer momento, tampoco la acariciaba. Se limitaba a utilizarla como una medida higiénica que aliviaba la tensión del día y le brindaba una noche sin sueños. Pero llegó un momento en que la gravidez de Pancha fue evidente, incluso para él. Le tomó repulsión. Empezó a verla como un enorme envase que contenía una sustancia informe y gelatinosa que no podía reconocer como un hijo suyo. Pancha abandonó la casa del patrón y regresó al rancho de sus padres, donde no le hicieron preguntas. Siguió trabajando en la cocina patronal, amasando el pan y cociendo a máquina, cada día más deformada por la maternidad. Dejó de servir la mesa a Esteban y evitó encontrarse con él, puesto que ya nada tenían que compartir. Una semana después que ella salió de su cama, él volvió a soñar con Rosa y despertó con las sábanas húmedas. Miró por la ventana y vio a una niña delgada que estaba colgando en un alambre la ropa recién lavada. No parecía tener más de 13 o 14 años, pero estaba completamente desarrollada. En ese momento se volvió y lo miró. Tenía la mirada de una mujer. Pedro García vio al patrón salir silbando camino al establo y movió la cabeza inquieto. En el transcurso de los 10 años siguientes, Esteban Trueba se convirtió en el patrón más respetado de la región. Construyó casas de ladrillo para sus trabajadores, consiguió un maestro para la escuela y subió el nivel de vida de todo el mundo en sus tierras. Las Tres Marías era un buen negocio que no requería ayuda del filón de oro, sino, por el contrario, sirvió de garantía para prorrogar la concesión de la mina. El mal carácter de Trueba se convirtió en una leyenda y se acentuó hasta llegar a incomodarlo a él mismo. No aceptaba que nadie le replicara y no toleraba ninguna contradicción. Consideraba que el menor desacuerdo era una provocación. También se acrecentó su concupiscencia.
No pasaba ninguna muchacha de la pubertad a la edad adulta sin que la hiciera probar el bosque, la orilla del río o la cama de fierro forjado. Cuando no quedaron mujeres disponibles en las Tres Marías, se dedicó a perseguir a las de otras haciendas, violándolas en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier lugar del campo, generalmente al atardecer. No se preocupaba de hacerlo a escondidas porque no le temía a nadie. En algunas ocasiones llegaron hasta las Tres Marías un hermano, un padre, un marido o un patrón a pedirle cuentas, pero ante su violencia descontrolada, estas visitas de justicia o de venganza fueron cada vez menos frecuentes. La fama de su brutalidad se extendió por toda la zona y causaba envidiosa admiración entre los machos de su clase. Los campesinos escondían a las muchachas y apretaban los puños inútilmente, pues no podían hacerle frente. Esteban Trueba era más fuerte y tenía impunidad. 2 veces aparecieron cadáveres de campesinos de otras haciendas acribillados a tiros de escopeta y a nadie le cupo duda que había que buscar al culpable en las Tres Marías. Pero los gendarmes rurales se limitaron a anotar el hecho en su libro de actas con la trabajosa caligrafía de los semianalfabetos, agregando que habían sido sorprendidos robando. La cosa no pasó de ahí. Trueba siguió labrando su prestigio de rajadiablos, sembrando la región de bastardos, cosechando el odio y almacenando culpas que no le hacían mella, porque se le había curtido el alma y acallado la conciencia con el pretexto del progreso. En vano, Pedro II García y el viejo cura del Hospital de las Monjas trataron de sugerirle que no eran las casitas de ladrillo ni los litros de leche los que hacían a un buen patrón o a un buen cristiano, sino dar a la gente un sueldo decente en vez de papelitos rosados, un horario de trabajo que no les moliera los riñones y un poco de respeto y dignidad. Trueba no quería oír hablar de esas cosas que, según él, olían a comunismo. Son ideas degeneradas, mascullaba, ideas bolcheviques para soliviantarme a los inquilinos. ¿No se dan cuenta de que esta pobre gente no tiene cultura ni educación? No pueden asumir responsabilidades, son niños. ¿Cómo van a saber lo que les conviene? Sin mí estarían perdidos. La prueba es que cuando doy vuelta la cara, se va todo al diablo y empiezan a hacer burradas. Son muy ignorantes. Mi gente está muy bien. ¿Qué más quieren? No les falta nada. Si se quejan, es de puro mal agradecidos. Tienen casas de ladrillo. Me preocupo de sonar los mocos y quitar los parásitos a sus chiquillos, de llevarles vacunas y enseñarles a leer. ¿Hay otro fondo por aquí que tenga su propia escuela? No. Siempre que puedo les llevo al cura para que les diga unas misas. Así es que no sé por qué viene el cura a hablarme de justicia. No tiene que meterse en lo que no sabe y no es de su incumbencia. Quisiera verlo a cargo de esta propiedad, a ver si iba a andar con remilgos. Con estos pobres diablos hay que tener mano dura, es el único lenguaje que entienden. Si uno se ablanda, no lo respetan. No niego que muchas veces he sido muy severo, pero siempre he sido justo.
He tenido que enseñarles de todo, hasta a comer, porque si fuera por ellos se alimentaban de puro pan. Si me descuido, les dan la leche y los huevos a los chanchos. No saben, no saben limpiarse el traste y quieren derecho a voto. Si no saben dónde están parados, ¿cómo van a saber de política? Son capaces de votar por los comunistas como los mineros del norte, que con sus huelgas perjudican a todo el país, justamente cuando el precio del mineral está en su punto máximo. Mandar a la tropa es lo que haría yo en el norte, para que les corra bala. A ver si aprenden de una vez por todas. Por desgracia, el garrote es lo único que funciona en estos países. No estamos en Europa. Aquí lo único que se necesita es un gobierno fuerte, un patrón fuerte. Sería muy lindo que fuéramos todos iguales, pero no lo somos. Eso salta a la vista. Aquí el único que sabe trabajar soy yo y los desafío a que me prueben lo contrario. Me levanto el primero y me acuesto el último en esta maldita tierra. Si fuera por mí, mandaba todo al carajo y me iba a vivir como un príncipe a la capital. Pero tengo que estar aquí, porque si me ausento, aunque sea por una semana, esto se viene al suelo y estos infelices empiezan a morirse de hambre. Acuérdense cómo era cuando yo llegué hace 9 o 10 años, una desolación. Era una ruina de piedras y buitres, una tierra de nadie. Estaban todos los potreros abandonados. A nadie se le había ocurrido canalizar el agua. Se contentaban con plantar 4 lechugas mugrientas en sus patios y dejaron que todo lo demás se hundiera en la miseria. Fue necesario que yo llegara para que aquí hubiera orden, ley, trabajo. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? He trabajado tan bien que ya compré los 2 fundos vecinos y esta propiedad es la más grande y la más rica de toda la zona. La envidia de todo el mundo, un ejemplo, un fundo modelo. Y ahora que la carretera pasa por el lado, se ha duplicado su valor. Si quisiera venderlo, podría irme a Europa a vivir de mis rentas, pero no me voy, me quedo aquí machucándome. Lo hago por esta gente. Sin mí estarían perdidos. Si vamos al fondo de las cosas, no sirven ni para hacer los mandados. Siempre lo he dicho, son como niños. No hay uno que pueda hacer lo que tiene que hacer sin que tenga que estar detrás asusándolo. Y después me vienen con el cuento de que todos somos iguales para morirse de la risa, carajo. A su madre y hermana enviaba cajones con frutas, carnes saladas, jamones, huevos frescos, gallinas vivas y escabeche, harina, arroz y granos por sacos, quesos del campo y todo el dinero que podían necesitar, porque eso no le faltaba. Las 3 Marías y la mina producían como era debido por primera vez desde que Dios puso aquello en el planeta, como le gustaba decir a quien quisiera oírlo. A doña Esther y a Férula daba lo que nunca ambicionaron, pero no tuvo tiempo todos esos años para irlas a visitar, aunque fuera de paso en alguno de sus viajes al norte. Estaba tan ocupado en el campo, en las nuevas tierras que había comprado,
y en otros negocios a los que empezaba a echar el guante, que no podía perder su tiempo junto al lecho de una enferma. Además, existía el correo que los mantenía en contacto y el tren que le permitía mandar todo lo que quisiera. No tenía necesidad de verlas. Todo se podía decir por carta. Todo, menos lo que no quería que supieran, como la recua de bastardos que iban haciendo por arte de magia. Bastaba tumbar a una muchacha en el potrero y quedaba preñada inmediatamente. Era cosa del demonio. Tanta fertilidad era insólita. Estaba seguro de que la mitad de los críos no eran suyos. Por eso decidió que aparte del hijo de Pancha García, que se llamaba Esteban como él, y que no había duda de que su madre era virgen cuando la poseyó, los demás podían ser sus hijos y podían no serlo. Y siempre era mejor pensar que no lo eran. Cuando llegaba a su casa alguna mujer con un niño en los brazos para reclamar el apellido o alguna ayuda, la ponía en el camino con un par de billetes en la mano y la amenaza de que si volvía a importunarlo, la sacaría a rebencazos, para que no le quedaran ganas de andar meneando el rabo al primer hombre que viera y después acosarlo a él. Así fue como nunca se enteró del número exacto de sus hijos, y en realidad el asunto no le interesaba. Pensaba que cuando quisiera tener hijos, buscaría una esposa de su clase, con bendición de la iglesia, porque los únicos que contaban eran los que llevaban el apellido del padre. Los otros era como si no existieran. Que no le fueran con la monstruosidad de que todos nacen con los mismos derechos y heredan igual, porque en ese caso se iba todo al carajo y la civilización regresaba a la edad de piedra. Se acordaba de Nivea, la madre de Rosa, quien después que su marido renunció a la política, aterrado por el aguardiente envenenado, inició su propia campaña política. Se encadenaba con otras damas en las rejas del Congreso y de la Corte Suprema, provocando un bochornoso espectáculo que ponía en ridículo a sus maridos. Sabía que Nivea salía en la noche a pegar pancartas sufragistas en los muros de la ciudad y era capaz de pasear por el centro a plena luz del mediodía. A plena luz del mediodía de un domingo, con una escoba en la mano y un birrete en la cabeza, pidiendo que las mujeres tuvieran los derechos de los hombres, que pudieran votar y entrar a la universidad, pidiendo también que todos los niños gozaran de la protección de la ley, aunque fueran bastardos. Esa señora está mal de la cabeza, decía Trueba. Eso sería ir contra la naturaleza. Si las mujeres no saben sumar 2 más 2, menos podrán tomar un bisturí. Su función es la maternidad, el hogar. Al paso que van, cualquier día van a querer ser diputados, jueces, hasta presidente de la República. Y mientras tanto, están produciendo una confusión y un desorden que puede terminar en un desastre. Andan publicando panfletos indecentes, hablan por la radio, se encadenan en lugares públicos y tiene que ir la policía con un herrero para que corte los candados y puedan llevarse las presas, que es como deben estar. Lástima que siempre hay un marido influyente, un juez de pocos bríos o un parlamentario con ideas revoltosas, que las pone en libertad. Mano dura es lo que hace falta también en este caso.
La guerra en Europa había terminado y los vagones llenos de muertos eran un clamor lejano, pero que aún no se apagaba. De ahí estaban llegando las ideas subversivas traídas por los vientos incontrolables de la radio, el telégrafo y los buques cargados de inmigrantes que llenaban como un tropel atónito, escapando al hambre de su tierra, asolados por el rugido de las bombas y los muertos pudriéndose en los surcos del arado. Era año de elecciones presidenciales y de preocuparse por el vuelco que estaban tomando los acontecimientos. El país despertaba. La oleada de descontento que agitaba al pueblo estaba golpeando la sólida estructura de aquella sociedad oligárquica. En los campos hubo de todo: sequía, caracol, fiebre. En el norte se sentía, y en la capital se sentía el afecto de la guerra lejana. Fue un año de miseria en el que lo único que faltó para rematar el desastre fue un terremoto. La clase alta, sin embargo, dueña del poder y de la riqueza, no se dio cuenta del peligro que amenazaba el frágil equilibrio de su posesión. Los ricos se divertían bailando el charleston y los nuevos ritmos de jazz, el foxtrot y unas cumbias de negros que eran una maravillosa indecencia. Se renovaron los viajes en barco a Europa, que se habían suspendido durante los 4 años de guerra y que pusieron de moda otros a Norteamérica. Llegó la novedad de golf, que reunía a la mejor sociedad para golpear una pelotita con un palo, tal como 200 años antes hacían los indios. En esos mismos lugares. Las damas se ponían collares de perlas falsas hasta las rodillas y sombreros de vacinilla hundidos hasta las cejas. Se habían cortado el pelo como hombres y se pintaban como meretrices. Habían suprimido el corsé y fumaban pierna arriba. Los caballeros andaban deslumbrados por el invento de los coches norteamericanos que llegaban al país por la mañana y se vendían el mismo día por la tarde. A pesar de que costaban una pequeña fortuna y no eran más que un estrépito de humo y tuercas sueltas corriendo a velocidad suicida por unos caminos que fueron hechos para los caballos y otras bestias naturales, pero en ningún caso para máquinas de fantasía. En las mesas de juego se jugaban las herencias y las riquezas fáciles de la posguerra. Destapaban el champán y llegó la novedad de la cocaína para los más refinados y viciosos. La locura colectiva parecía no tener fin. Pero en el campo los nuevos automóviles eran una realidad tan lejana como los vestidos cortos, y los que se libraron del caracol y la fiebre lo anotaron como un buen año. Esteban Trueba y otros terratenientes de la región se juntaban en el Club del Pueblo para planear la acción política antes de las elecciones. Los campesinos todavía vivían igual que en tiempos de la colonia y no habían oído hablar de sindicatos, ni de domingos festivos, ni de un salario mínimo, pero ya comenzaban a infiltrarse en los fondos los delgados de los nuevos partidos de izquierda que
que entraban disfrazados de evangélicos con una Biblia en un sobaco y sus panfletos marxistas en el otro, predicando simultáneamente la vida abstemia y la muerte por la revolución. Estos almuerzos de confabulación de los patrones terminaban en borracheras romanas o en peleas de gallos, y al anochecer tomaban por salto el farolito rojo, donde las prostitutas de 12 años y Carmelo, el único marica del burdel y del pueblo, bailaban al son de una vitrola antediluviana. Bajo la mirada alerta de la Sofía, que ya no estaba para esos trotes, pero que todavía tenía energía para regentarlo con mano de hierro y para impedir que se metieran los gendarmes a fregar la paciencia y los patrones a propasarse con las muchachas, jodiendo sin pagar. Entre todas, Tránsito Soto era la que mejor bailaba y la que más resistía los embistes de los borrachos. Era incansable y nunca se quejaba de nada, como si tuviera la virtud tibetana de dejar su mísero esqueleto adolescente en manos del cliente y trasladar su alma a una región lejana. A Esteban Trueba le gustaba porque no tenía remilgos para las innovaciones y las brutalidades del amor. Sabía cantar con voz de pájaro ronco y porque una vez le dijo que ella iba a llegar muy lejos y eso le hizo gracia. No me voy a quedar en el farolito rojo toda la vida, patrón. Me voy a ir a la capital porque quiero ser rica y famosa, dijo. Esteban iba a lupanar porque era el único lugar de diversión del pueblo. Pero no era hombre de prostitutas, no le gustaba pagar por lo que podía obtener por otros medios. A Tránsito Soto, sin embargo, la apreciaba. La joven lo hacía reír. Un día, después de hacer el amor, se sintió generoso, lo que no le ocurría casi nunca, y preguntó a Tránsito Soto si le gustaría que le hiciera un regalo. «Préstame 50 pesos, patrón», pidió ella al punto. «Es mucha plata. ¿Para qué la quieres?» «Para un pasaje en tren, un vestido rojo, unos zapatos con tacón, un frasco de perfume y para hacérmela permanente. Es todo lo que necesito para empezar. Se los voy a devolver algún día, patrón, con intereses». Esteban le dio los 50 pesos porque ese día había vendido 5 novillos y andaba con los bolsillos repletos de billetes, y también porque la fatiga del placer satisfecho lo ponía algo sentimental. «Lo único que siento es que no te voy a volver a ver. Tránsito Soto, me había acostumbrado a ti». «Sí nos vamos a ver, patrón. La vida es larga y tiene muchas vueltas». Esas comilonas en el club, las riñas de gallos y las tardes en el burdel culminaron en un plan inteligente, aunque no del todo original, para hacer votar a los campesinos. Les dieron una fiesta con empanadas y mucho vino. Se sacrificaron algunas reses para asarlas. Les tocaron canciones en la guitarra. Les endilgaron algunas arengas patrióticas y les prometieron que si salía el candidato conservador tendrían una bonificación, pero si salía cualquier otro se quedaban sin trabajo. Además, controlaron las urnas y sobornaron a la policía.
a los campesinos, después de la fiesta, los echaron dentro de unas carretas y los llevaron a votar, bien vigilados entre bromas y risas. La única oportunidad en que tenían familiaridades con ellos, compadre para acá, compadre para allá. Cuente conmigo, que yo no le fallo, patroncito, así me gusta. Hombre, que tengas conciencia patriótica. Mira que los liberales y los radicales son todos unos pendejos y los comunistas son unos ateos hijos de puta que se comen a los niños. El día de la elección todo ocurrió como estaba previsto, en perfecto orden. Las Fuerzas Armadas garantizaron el proceso democrático, todo en paz, un día de primavera más alegre y soleado que otros. Un ejemplo para este continente de indios y de negros que se lo pasan en revoluciones para tumbar a un dictador y poner a otro. Este es un país diferente, una verdadera república. Tenemos orgullo cívico. Aquí el Partido Conservador gana limpiamente y no se necesita a un general para que haya orden y tranquilidad. No es como esas dictaduras regionales donde se matan unos a otros, mientras los gringos se llevaban todas las materias primas, expresó Trueba en el comedor del club, brindando con una copa en la mano en el momento en que se enteró de los resultados de la votación. 3 días después, cuando se había vuelto a la rutina, llegó la carta de férula a las Tres Marías. Esteban Trueba había soñado esa noche con Rosa. Hacía mucho tiempo que eso no le ocurría. En el sueño la vio con su pelo de sauce suelto en la espalda, como un manto vegetal que la cubría hasta la cintura. Tenía la piel dura y helada del color y textura del alabastro. Iba desnuda y llevaba un bulto en los brazos. Caminaba como se camina en los sueños, aureolada por el verde resplandor que flotaba alrededor de su cuerpo. La vio acercarse lentamente. Cuando quiso tocarla, ella lanzó el bulto al suelo, estrellándolo a sus pies. Él se agachó, lo recogió y vio a una niña sin ojos que lo llamaba papá. Se despertó angustiado y anduvo de mal humor toda la mañana. A causa del sueño se sintió inquieto, mucho antes de recibir la carta de férula. Entró a tomar su desayuno en la cocina, como todos los días, y vio una gallina que andaba picoteando las migas en el suelo. Le mandó un puntapié que le abrió la barriga, dejándola agónica en un charco de tripas y plumas, aleteando en medio de la cocina. Eso no lo calmó, por el contrario, aumentó su rabia y sintió que comenzaba a ahogarse. Se montó en el caballo y se fue al galope a vigilar al ganado que estaban marcando. En eso llegó a la casa Pedro II García, que había ido a la estación San Lucas a dejar una encomienda y había pasado por el pueblo a recoger el correo. Traía la carta de férula. El sobre aguardó toda la mañana sobre la mesa de la entrada. Cuando Esteban Trueba llegó, pasó directamente a bañarse porque iba cubierto de sudor y polvo, impregnado del olor inconfundible de las bestias aterrorizadas. Después se sentó en su escritorio a sacar cuentas y ordenó que le sirvieran la comida en una bandeja. No vio la carta de su hermana hasta la noche, cuando recorrió la casa como hacía siempre antes de acostarse, para ver que los faroles estuvieran apagados y
las puertas cerradas. La carta de Férula era igual a todas las que había recibido de ella, pero al tenerla en la mano, supo, aún antes de abrirla, que su contenido le cambiaría la vida. Tuvo la misma sensación que cuando sostenía el telegrama de su hermana que le anunció la muerte de Rosa años atrás. La abrió, sintiendo que le latían las sienes a causa del presentimiento. La carta decía brevemente que doña Esther Trueba se estaba muriendo y que, después de tantos años de cuidarla y servirla como una esclava, Férula tenía que aguantar que su madre ni siquiera la reconociera, sino que clamaba día y noche por su hijo Esteban, porque no quería morirse sin verlo. Esteban nunca había querido realmente a su madre, ni se sentía cómodo en su presencia, pero la noticia lo dejó tembloroso. Comprendió que ya no le servirían los pretextos siempre novedosos que inventaba para no visitarla, y que había llegado el momento de hacer el camino de vuelta a la capital y enfrentar por última vez a esa mujer que estaba presente en sus pesadillas, con su rancio olor a medicamentos, sus quejidos tenues, sus interminables oraciones, esa mujer sufriente que había poblado de prohibiciones y terrores su infancia y cargado de responsabilidades y culpa su vida de hombre. Llamó a Pedro II García y le explicó la situación. Lo llevó al escritorio y le mostró el libro de contabilidad y las cuentas de la pulpería. Le entregó un manojo con todas las llaves, menos la de la bodega de los vinos, y le anunció que a partir de ese momento y hasta su regreso, él era responsable de todo lo que había en las Tres Marías y que cualquier estupidez que cometiera la pagaría muy cara. Pedro II García recibió las llaves, se metió el libro de cuentas debajo del brazo y sonrió sin alegría. Uno hace lo que puede, no más, patrón, dijo encogiéndose de hombros. Al día siguiente Esteban Trueba rehizo por primera vez en años el camino que lo había llevado de la casa de su madre al campo. Se fue en una carreta con sus 2 maletas de cuero hasta la estación San Lucas, tomó el coche de primera clase de los tiempos de la Compañía Inglesa de Ferrocarriles y volvió a recorrer los vastos campos tendidos al pie de la cordillera. Cerró los ojos e intentó dormir, pero la imagen de su madre le espantó el sueño.